Mi chef Lorena, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo te va? Ahí Buenos voy. días. Yo voy muy bien y contenta porque la cocina siempre me hace feliz, chef. Así que además con receta muy Claro, es muy saludable. saludable la del día de hoy. Claro, porque aparte esta receta, bueno, pues como todos los martes, está avalada por la Asociación Mexicana de Diabetes, a quien le agradecemos muchísimo que de verdad nos comparta este tipo de platillos para todas las personas que, bueno, viven con este padecimiento, pero también para las personas que no, porque al final es un platillo nutritivo Sí. y que nos va, por supuesto, a aportar pues grandes cosas a Beneficios nuestra salud, y sabor. exactamente. Aparte también, digo, los ingredientes que vamos a manejar, pues nos ayudan con las vitaminas que para esta temporada, sí o no, Gaby, que las necesitamos. ¿Qué te Claro. puedo decir? ¿Verdad? ¿Qué te puedo decir? Sí, Todo la lo que necesitamos. da, muy bien. Bueno, pues vamos a conocer los ingredientes de esta jícama oriental, ¿les parece? Adelante. Pongan mucha atención, señor, señora, y preparen su pluma y su papel. Y para realizar esta jícama oriental necesitamos una jícama mediana, Así es, 2 espárragos Un cuarto de taza de vinagre de manzana. una cucharada de ajonjolí negro, y una cucharada de aceite de oliva y tantán. y eso es todo. Chancachuchan. Muy Muy bien. Súper fácil, ¿verdad? Pues la verdad, Sencillo. sí, muy sencillos, con muy poquitos ingredientes. Es correcto. Bueno, pues chicos, el día de hoy casi nada más me van a ver. Es muy fácil de preparar. Déjame observarte. Te van a observar, es correcto. ¿sí? Bueno, también, ¿Tan pero cerquita, no mi tanto chef? porque me ponen de ¿Se nervios. intimida? Me intimido. Ok, chicos, bueno, les voy a explicar. Estos son los espárragos. Sí. Nos los venden fácilmente ya en cualquier supermercado. Y lo único que vamos a hacer va a ser quitarle la parte de abajo, el tallito, ¿ok? Ok. Vamos a necesitar blanquearlos. Si recordamos la técnica de blanqueamiento, lo único que va a hacer suavizar nuestro producto, pero conservando siempre los nutrientes y las vitaminas que Ok. Y necesitamos. los colores, porque como que Hermoso. se encienden, Es ¿no? correcto, Sí. Quique, muy bien. Has aprendido Claro, mucho. mi chef. En una cacerola con agua hirviendo, si se dan cuenta ya está hirviendo, vamos a verterlos. Estos no necesitan gran tiempo de cocción, simplemente a lo mejor unos 5 minutitos y tan del otro Perfecto. lado, Gaby, por favorcito. Y tenemos Es correcto. unos Si- listos Si ya. se dan cuenta, como dice Quique, el color Kiko, ya eres Kiko. Kiko, Como dice Kiko, Quique, Kiko. el color se intensifica, Ay, ¿se ¿verdad dan que cuenta? sí? Es correcto. Está vibrante ese Es verde. correcto y muy antojable y muy saludable. Sencillo, chicos. Tenemos del otro lado, Quique, por favor, nuestra jícama, la que ya está picada, compañero. Claro Esa la que vas a sí. picar al ratito para nosotros. Ok. Sí, esa va a ser para nosotros. Quique ha estado practicando y de verdad que sí la corta muy bien. Yo, mira, Sí, ¿cómo mira. la dejé? Qué bonito. ¿Así? A la mitad Así. y blanquita. Oye. Ahora, les recomiendo que si no la van a usar al momento, la dejen como nosotros la dejamos en agua con unas gotitas ligeras de limón. Esto es para que no se oxide y agarre como ese color amarillito. Ah, es como que- la papa, que también se pone Eh, amarillenta, sí. se quema de alguna forma. No tan amarilla, Gaby, pero sí, perdóname, Quique, pero sí, Se oxida, es exactamente. correcto. Ok, ahora lo único Ok. que vamos a hacer con nuestros espárragos, los vamos a cortar en diagonal y los vamos a mezclar. Ah, miren, Quique, diagonal, ante todo la presentación. Es correcto. Del otro lado, Quique. Sí. No, acá tengo el vinagre. Perdóname, Quique. Quería ponerte a hacer trabajar, pero no, creo que no. ¿Ok? Es correcto. Los vamos a cortar en diagonal, los vamos a mezclar y lo único que vamos a hacer va a ser con un chorrito de vinagre. Este va directo, no se preocupen. Vamos a agregar un chorrito nada más. Hay que tener mucho cuidado con el vinagre porque es muy astringente. Astringente le llamamos a lo que es como ese, así, bueno, nosotros lo conocemos como pica, como que pica. Sí, Bastante Sí, claro. tiene un sabor fuerte, la es verdad. correcto. A eso se le llama astringencia, ¿ok? Ok. Simplemente vamos a mezclar, compañeros, y sencillo. Esto lo podemos utilizar también como acompañamiento, como ensalada, como una entrada, como lo que ustedes muy quieran. bien. Y sencillo, súper fácil. La verdad, y rapidísimo. Y rapidísimo, chef, Muy qué completo. bueno. ¿Qué A tal ver. si Ya nada más repasamos vamos montando. entonces, Sí. Quique, nuevamente los ingredientes? Por favor, Gaby. Vamos a revisarlos entonces. Para esta jícama oriental para 4 porciones necesitaremos una jícama mediana, 12 espárragos también, media taza de vinagre de manzana una cucharada de ajonjolí negro y una cucharada de aceite de oliva. y nada más. Y nada más y el hambre. Ay, y eso nunca esa falta. nunca falta. Está buena. La verdad, qué Vean rico, los chef. colores y ya nada más decoramos con unos espárragos, un poquito más. Ahí Ah, está. qué ahí está. bonito. Y los colores, sencillo. Muy bien, chef. Muchísimas gracias.